pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En los capítulos anteriores del libro de Marcos, el Señor había estado enseñando principios fundamentales sobre el reino de Dios a sus discípulos por medio de parábolas. Ahora comienza una nueva sección en Marcos 4:35 al 5:43, en la que se incluye una serie de milagros que tienen como finalidad mostrarnos algunos aspectos del poder de Dios. En nuestro encuentro de hoy, Jesús calma la tempestad. Marcos 4:35 al 41. En los incidentes anteriores se observan los efectos que tenía la popularidad en el ministerio de Jesús. Constantemente, donde quiera que iba Jesús, se encontraba rodeado por las multitudes que acudían de todas partes del país buscando ser curados de sus enfermedades. Tal era la situación que no tenía tiempo ni de comer, a lo que hay que añadir a las largas sesiones de enseñanza junto a las explicaciones posteriores de la casa. No es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado, rendido físicamente. Así que los discípulos le tomaron como estaba para ir al otro lado del lago del mar de Galilea, con la finalidad de descansar del bullicio de las multitudes. Pasemos al otro lado. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Ellos estaban acatando la orden de pasar al otro lado. Acaban de terminar una serie de estudios del reino de Dios como el mismo Señor y Maestro, y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo sus indicaciones, y fue en ese contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar a la tempestad. Y tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a lo suyo. En ninguna parte de la Biblia dice que hay continua bonanza para todos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias son dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino, conforme a lo que dice en Mateo 28:20, y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Se levantó una gran tempestad de viento. La situación refleja fielmente con la conducta de la naturaleza que ocurre también en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son alterados con periodos de prueba. Y vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por Dios mismo. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento porque
Y realmente surge esa pregunta, ¿por qué realmente hizo pasar? ¿Por qué dijo esa pregunta, pasemos al otro lado? O una afirmación tal como es, pasemos al otro lado. Porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Ellos estaban viviendo ya lo que el Señor estaba enseñando y ni aún entendían. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que el Señor mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor le estaba conduciendo? Imaginemos, la barca estaba a punto de hundirse, con esos vientos, esa tormenta terrible. Todos estaban a punto de perder la vida. Podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa, que el Señor tenía un as bajo la manga, ¿verdad?, preparado como para ellos. Siempre hay una enseñanza y siempre tenemos que pedirle al Señor discernimiento. ¿Por qué realmente está ocurriendo esto o aquello en mi vida? Y que si el Señor lo planeó así, era porque estaban preparados para ello. Recordemos que en el capítulo anterior encontramos la forma en que el Señor tenía que enseñar y vimos que les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Realmente conforme a lo que podían oír. Podemos estar seguros en Marcos 4:33 está eso, si quieren buscar. Podemos estar seguros, por lo tanto, de que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Él nunca nos colocaría en una situación para la que sabe que no estamos preparados, y nunca nos dejará solos para ir a ella directamente. Conforme a su palabra, dice en Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13, el Señor nos habla de esta manera a través de la vida del apóstol Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Amén. Pero ¿qué es lo que realmente estaba haciendo Jesús? Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. De ese detalle aprendemos varias cosas. Lo primero se aprecia es la humanidad de Jesús. Después de los grandes esfuerzos en esos días, estaba cansado, estaba agotado, necesitado de descanso y sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el gritar y descender de la barca, y también podemos agregar, ni ese momento que le iba a costar sangre de los ojos, morir en una cruz, llevando cautivos millares de pecados de toda la humanidad, desde el primer Adán hasta el último del fin de los tiempos, sobre él, al fondo del infierno. Que rápidamente se anegaba, rápidamente se hundía la barca. Fueron capaces de despertarle. Él estaba sereno. También debemos aprender de su confianza en el Padre Celestial.
Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender su plena confianza en Dios, su Padre, seguro de que nunca le puede fallar. Recordamos también el sueño profundo de Pedro la noche antes de ser ejecutado. Hechos 12:6. También surge otra pregunta que hacen los discípulos. También nos hacemos nosotros. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos, que morimos? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores, eran gente con experiencia, eran gente que desde niños estaban en la barca. Son 4 de los principales que Jesús escogió, que ellos tenían experiencia en el dominio de una barca que estaba a punto de hundirse, pero ni aún así, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Esto nos enseña varias cosas. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Imaginémonos un problema. Y sobre ese problema que nos cala hondo tanto que supera las palabras del Señor y opaca su poder, opaca todo lo que Él hizo en este mundo, desde las piedras hasta lo último del universo. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Gente experta estaban en la barca, gente que podían izar la vela tal vez, qué sé yo, pero aún ellos tuvieron miedo. Finalmente estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de gracia. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un tanto irresponsable de Jesús el Nazareno. Así que le despertaron de forma brusca en medio de las acusaciones. Ellos debían estar pensando: ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate y ayúdanos. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos impresión de que Dios no se interesa por nada por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones. Señor, ¿qué pasó aquí? Y casi tenemos la tentación de pensar como Elías, que dijo al profeta de Baal: ¿no estará dormido vuestro Dios? Si quieren leer ese pasaje, Primera de Reyes 18:27. Pero es interesante cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta y en otras muchas ocasiones, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Era la actitud y la respuesta del creador del universo. Parece un poco extraña una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Realmente era un evento sobrenatural, porque aún los que dominaban las aguas tenían miedo. Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo, pero ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta: ¿cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino era evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas
están en nosotros, no en nuestro entorno. Y como un pastor reconocido afirma realmente este evento, que hubo tres puntos de vista. Primero, el ambiente, que se venía abajo, que iba a hundir la barca. Dos, la serenidad de Jesús. Él estaba tranquilo durmiendo. Y tres, el temor de los discípulos, los escogidos por Dios mismo. Tenían temor. ¿Y qué más nosotros? Tenemos temor. Y si tenés temor, viniste al lugar que tenés que venir. Este es el lugar en donde tenés que suplicarle al Señor que te enseñe, como hoy, cómo va a calar hondo tu palabra y que puedas sostener esos problemas que están a punto de irse, tal vez, no sé. Pero es una enseñanza que el Señor quiere hacernos con esta pequeña tempestad que para ello era imposible de sostener. El Señor es que estaba, que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto en Él, ¿se imaginan? Milagros, eventos realmente sobrenaturales. Ya deberían haber sabido que el barco, donde iba el maestro, y que no debería hundirse, que tenían que mantener la misma serenidad del maestro, del creador del universo. El Señor lo había dicho al comienzo de la travesía. ¿Cuál era la orden principal? Pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de por la palabra del Señor. Una tendencia realmente frecuente en nosotros mismos. La situación por la que atravesaba, con todo y realmente difícil, no tenía punto de comparación con la grave crisis que se desencadenaría en ellos cuando viera a su maestro morir en una cruz. El Señor le estaba preparando para ese momento crucial. La lección fundamental que el Señor les intentaba enseñar era la siguiente. Escuchen bien. El plan divino de la redención de la humanidad no podía zozobrar, peligrar, que la embarcación por fuerza y contraste de los vientos podrían hundirse, porque una súbita tempestad hubiese cogido dormido al Mesías. Ninguna fuerza en toda creación puede destruir su plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Nada podrá separarnos de Él. Nada. Si Él te escogió, mi hermano, solo nos queda creer y pasar esa tormenta al otro lado. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Ni de la misma manera los planes asesinos de los judíos que llevaron a Cristo a una cruz tampoco podían impedir que Dios completara su plan de salvación. Pero hemos de admitir que esta lección era tan sublime e inaudita, tan por encima de toda experiencia normal, que necesitaban muchas lecciones y una larga disciplina para aprenderla bien por ellos y también por nosotros. De hecho, no llegaron a comprenderla plenamente hasta que resucitó. ¿Quién es este? Es nuestra pregunta que le hacemos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es, mi hermano? ¿Quién es el que está en la barca? ¿Quién es? ¿Quién es el que está con nosotros día a día? ¿Quién es?
¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios. Intuyeron. Pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. Hay que pedir discernimiento, mis hermanos. Cuando tenemos un problema, tenemos que pedir discernimiento. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Y doblar rodilla y suplicarle al Señor que si nos va a enviar ángeles, que nos traiga discernimiento sobre este problema que está ocurriendo con nosotros. ¿Y qué más? La barca estaba por hundirse. Era una tesis ya para ellos. ¿Pasan o no? ¿Pasan o no? ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el Dios eterno? Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor. Pero en esta ocasión ya no era por el clima, sino por la majestad divina de Cristo. Reprendió al viento. La actitud del Señor fue reprender al viento, no nuestra. No por nuestras fuerzas. No por nuestras fuerzas se eliminan nuestros problemas. No por nuestras fuerzas, sino porque el Señor permite. El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se indignara dominar los elementos adversos, sino que intervino en ese momento. Él dijo y reprendió al viento como si fuera Dios mismo. Algunos han notado que las palabras que usó en este caso fueron exactamente las mismas con las que reprendió al demonio que le habían interrumpido en la sinagoga de Capernaum. ¿Se acuerdan? Ese pasaje está en Marcos 1:25. Debemos entender, por lo tanto, que esta tormenta había sido provocada por el mismo Satanás. No es fácil contestar esta pregunta realmente si tomamos como pregunta que realmente Satanás estaba provocando. Por un lado, es completamente cierto que vivimos en un mundo caído. Sí, nadie dice lo contrario. Vivimos en un mundo realmente caído. Que nos dicen las Escrituras, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso, no es descabellado decir, detrás de los desastres naturales, de los que muchas veces escuchamos, terremotos, hambre, sequía, tornados, huracanes, tsunamis, y también después de estos desastres naturales está el aborto, matarle a un ser viviente. Debemos percibir el ataque malvado de Satanás sobre la humanidad. Otros ven de esa manera, de esa forma, el hablar del Señor, que se trata simplemente de una manera figurada y poética de hablar. Reprendió los vientos. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída. Y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador, como dice en Hebreos 1:3, hace posible su supervivencia. Nuestro planeta es escenario constante de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequía, aludes, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemia, virus, pandemias. Y todo ello de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Pero el Evangelio de Jesús
Es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza a la existencia humana. ¿Por qué quiso el Señor pasar con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea si sabía que habían de atravesar una terrible tempestad? Simple respuesta: para poner en práctica su fe. ¿Cuál era el principal problema de los discípulos en ese momento? La fe de ellos. ¿Cuál era la lección principal que el Señor quería enseñarles? La dependencia de Dios. Estaban con el Creador máximo, que conoce cada nombre de estrella en los cielos. Estaban con el Dios mismo. ¿Qué aprendemos de este nuevo pasaje el día de hoy sobre las pruebas que estamos pasando como creyentes? Tal vez tenemos personas enfermas en nuestra casa, personas que dependen de nosotros. En este lugar hay muchas personas que necesitan estar en este lugar, pero no se animan a venir. Oremos por cada uno de ellos. En que a pesar de nuestros problemas de la vida, Dios nos está ayudando en todo momento. Él no descansa. Jesús aparentemente estaba dormido ahí, pero les aseguro de que Él no estaba dormido. Estaba muy preocupado, no por el tiempo, por la actitud de sus discípulos, que desconfiaban de Él, desconfiaban del Creador del universo. Todavía no le cayó la ficha que Él era la máxima expresión de este mundo, el que dio su vida por nosotros. ¿Cómo se manifiesta la humanidad y la divinidad del Señor Jesús en este pasaje? ¿Cómo se manifiesta a Él después de la actitud de los incrédulos? ¿Cómo se manifiesta? Con poder. Reprendió los vientos, hubo una gran calma. No pasó nada. La enseñanza era para ellos y para nosotros. Por último, quiero que vayamos al Salmo 29, 10 al 11. ¿Tienen su Biblia? Ábranla. Más o menos en la mitad de estos salmos, de todo este hermoso libro denominado Biblia. Salmos 29, 10 al 11. En este salmo tenemos la imagen de una inundación. ¿Están leyendo? Aún así, no hay pánico en el cielo. ¿Qué hace el Señor? Está sentado. Está sentado. Está tranquilo. Y así nuestro buen Dios siempre está. Después de haberle entregado este mundo a Adán y Eva, ¿qué hizo el Señor? Está sentado en el trono. Puede ser que este año traiga muchos desafíos para nosotros, muchas más dificultades que el 2020. Por ejemplo, la mutación de este virus. Puede ser que la pandemia no termine y continúe. Puede ser que la vacuna que no tenga efecto realmente. Puede ser. Puede ser que ahora mismo, al salir de esta iglesia, tú partas a la presencia del Señor en un accidente. Puede ser, no sé. Pero no quiero que dejen de pensar en el Creador del universo. Vemos aquí un Jesús que no está ansioso por lo que está pasando. Vemos a un Dios en quien podemos confiar. Y por sobre todo vemos a un Dios que no cambia. Siempre está sentado, sereno, tranquilo. En medio de cualquier tormenta, nada es desafío para Dios.
Y nada debe ser desafío para nosotros. Nada debe ser desafío para nosotros. Tenemos que entender, llevar a nuestra casa, practicar con nuestras familias. Señor, está conmigo en estos problemas. Señor, no puedo pagar la luz, Señor. Provéeme, Señor, sabiduría para un nuevo trabajo. Provéeme, Señor, salud para mañana salir a trabajar, para dar comida a mi familia. Señor, provéeme, doblando rodillas. ¿Quién va a solucionar los problemas? Dios, porque necesita que vos dependa de Él. Necesita a Él que entiendas que Él es el creador del universo. Necesitas entender y que te caiga la ficha de que para Él no existen los problemas. Tu problema para Él no es nada. Puede hacer esto y darte todo lo que necesita, pero primeramente necesita que dependas absolutamente de Él. De Él es la plata, el oro, el bronce y todo lo que existe en este mundo. Si vos tenés dinero en tu bolsillo, si vos tenés una casa, si vos tenés familia, si vos tenés manera de poder llegar ahora mismo a tu casa, el Señor es el que te provee. ¿Cuál es tu tempestad que estás viviendo? Padre, confío en ti, Señor. Confío en que me quitarás estos problemas, esta tempestad, Señor, de mi vida, de mi corazón. Tal vez un familiar tuyo está sufriendo. Ora por él. Impone mano por él. Señor, confío en que ella va a sanar a su tiempo, que él va a sanar a su tiempo. Confío en que tú puedes hacer lo que sea necesario conforme a tu voluntad. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a ver el cuadro completo de la historia. Que el Señor los bendiga.